Probablemente ustedes, queridos hermanos, querida familia en Cristo, han escuchado esta palabra, han escuchado la palabra depresión. Yo creo que es una palabra, obviamente no aparece en las Escrituras, simplemente porque es una palabra más bien moderna. No tenemos registro de ella ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos muy claro qué es lo que es la depresión y cómo nosotros la hemos definido. Probablemente usted la ha escuchado, quizás usted la ha sufrido. Como bien estudiamos en la clase anterior, nosotros como hijos e hijas de Dios no estamos exentos de pasar por problemas. Lo tuvo Job, que era un hombre justo, y nosotros no estamos exentos tampoco de vivir situaciones que nos lleven a un estado depresivo. Y si usted quizás no la ha vivido, quizás conoce gente que la ha vivido. Y es así como hay muchos hermanos y hermanas que caen en estado de depresión y tienen que tener distintos tipos de tratamiento para poder llevarlo adelante. Creo que fue uno de los temas que conversamos en la clase anterior, que recibí algunas preguntas al respecto sobre la depresión y por supuesto qué hacer en casos de mucha tristeza y de mucha pena. Pero también es importante, me gustaría partir de este estudio, pudiendo compartir qué es también la depresión. Porque en este estudio vamos a tratar, ¿cierto?, sobre qué hacer cuando nosotros caemos en la depresión desde el punto de vista bíblico, cristiano, abriendo las escrituras para que sea el Señor quien nos inspire para poder enfrentar estas circunstancias. Pero sin duda, antes de hablar de la depresión, me gustaría poder señalarles qué es la depresión, para también dejar más claro, porque a veces nosotros decimos, ando deprimido, ando con un poco de pena, ando acongojado, y a veces utilizamos la palabra depresión de forma muy ambivalente o de forma muy subjetiva, más que nada. Por ende, creemos de que tenemos depresión, pero a veces no tiene relación a ella. Por eso me gustaría, antes de que las escrituras hoy en día, y que específicamente la vida de Job, nos cuente cómo poder superar la depresión, me gustaría compartirles a ustedes qué es la depresión. En nuestro país, en Chile, existe un libro que se llama DSM número 4, porque es la cuarta versión, que es un documento que manifiesta cuándo podemos llamar o podemos decir que una persona tiene depresión. Y es lo que se le conoce en el DSM-4 como un episodio depresivo mayor. Y allí en pantalla les comparto, mejor digo, los 9 criterios para poder determinar cuando una persona tiene depresión. Para poder decir que alguien tiene un episodio depresivo mayor, es decir, necesita algún tipo de medicamento o algún tipo de tratamiento, tiene que al menos contar con 5 de los 9 síntomas que están ahí en pantalla y los debe manifestar durante al menos 2 semanas. ¿Por qué creo que es importante decir esto? Porque, por lo que decía anteriormente, que a veces creemos de que todos tenemos depresión o hemos tenido depresión, pero nunca hemos tenido bastante claro qué es en sí la depresión. Me gustaría compartir ahí los 9 criterios. Número 1, estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Muchas veces la depresión lleva a las personas a que no pueden trabajar, no pueden realizar sus labores para tener el sustento del día a día, porque no sienten fuerzas para poder realizar sus tareas. Número 2, marcada disminución del interés por actividades diarias. Es decir, no quieren hacer absolutamente nada, lo que les parecía atractivo anteriormente ya no lo es. Y muchas veces las personas en estado depresivo o pasan recostadas en sus camas sin salir, sin conversar con el mundo que lo rodea. Número 3, pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo de peso. El peso de las personas se ve mermado muchas veces cuando están en estados depresivos, porque o dejan de comer u otras personas manifiestan el querer comer mucho por un estado de ansiedad, que creo que nos ha pasado bastante de nosotros en este estado de pandemia, que hemos caído un poco en la ansiedad y hemos comenzado a aumentar de peso. Pero eso no significa que usted tenga depresión, porque como bien digo, son al menos 5 o más de los síntomas que están acá y que se presenten durante 2 semanas. Número 4,
insomnio, no poder dormir, o hipersomnia, dormir mucho, casi todos los días. Número 5, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, es decir, tu cuerpo tiene dificultades de moverse. Número 6, fatiga casi todos los días. Por eso les planteaba de que una persona en estado depresivo no tiene esfuerzo para poder moverse o hacer sus actividades diarias. Número 7, sentimientos de desvalorización. Cuando yo siento que no valgo nada, cuando siento de que no sirvo, de que en realidad no debería por qué existir. Y eso lleva al 8 y al 9. Menor capacidad de pensar o concentrarse, no poder enfocarse en alguna tarea. Y el número 9, que es el que más nos alarma de la depresión mayor, y hay que poner mucha alerta, que son pensamientos recurrentes de muerte. Ideación suicida recurrente sin un plan específico. Es decir, no tengo que estar pensando en el cómo matarme para decir que puedo tener depresión. Es simplemente pensar recurrentemente en la muerte o hablar de la muerte constantemente. Como bien digo, no quiero alarmar a nadie. No basta con que usted haya sentido una de estas características, probablemente usted la ha tenido en algún episodio del tiempo. El problema se genera cuando tengo al menos más de 5 durante 2 semanas y eso genera un problema tanto familiar, laboral, social. Muchas veces las personas caen en depresión y no pueden seguir trabajando y eso puede terminar en el suicidio real de la persona. Como bien digo, ¿por qué hago esta pausa? Porque en las escrituras, si queremos hablar de la depresión, no vamos a encontrar la palabra depresión en las escrituras. Es una palabra que recién nace en el año 1725 por el británico Richard Blackmore, quien coloca esta palabra depresión que viene del latín depressus, que significa abatimiento. Por eso es que la palabra no está en las escrituras, es del año 1725, recién ahí se crea y recién ahí se empieza a hablar de ella. Pero como sí tenemos los síntomas de la depresión, podemos encontrar en las escrituras personas que hayan tenido depresión, porque tenemos sus síntomas. Y si podemos encontrar los síntomas en una sola persona, podemos determinar que esta persona tuvo depresión. Ustedes se preguntarán, ¿quién puede tener más de estos 5 síntomas? Probablemente usted ya lo sabe. Es precisamente Job. Job, y quiero antes de ir a la respuesta de cómo combatir la depresión según la vida de Job, me gustaría mostrarles cómo Job tuvo depresión y tuvo todos estos síntomas y lo vamos a ver a la luz de las escrituras. Por eso también no hay que criticar mucho a Job, porque uno cuando lee el libro de Job se encuentra con que él critica mucho los consejos de sus amigos. Muchas veces dan muy buenos consejos, a veces nos quedamos con la reflexión de Job, de que como Job les dice que están diciendo puras barbaridades, creemos que los amigos están dando malos consejos. Pero la verdad es que los consejos que le dan a Job son muy buenos. El problema es que él no los quiere escuchar, porque se encuentra en un estado depresivo. ¿Y cómo no tener depresión? Si en la historia de Job nosotros vemos que le pasaron 5 terribles cosas, que la vemos entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Primero lo que le sucede a Job, número 1, sus siervos murieron por invasión enemiga. Vemos en el capítulo 1, versos 14, 15 y 17, vemos ahí que sus siervos tuvieron o recibieron una invasión enemiga y por eso murieron. En el capítulo 1, verso 16, lo segundo que le sucede es que sus ganados y sus criados murieron por un rayo que cayó del cielo. O sea, ¿han escuchado esa frase cuando dice que más mala suerte como que te caiga un rayo del cielo? Bueno, efectivamente sucedió. Le cayó un rayo del cielo a sus ganados, a sus criados y por eso murieron. Punto número 3, que estudiamos en la clase anterior, un torbellino quitó la vida de sus hijos, derribando la casa donde ellos vivían, capítulo 1, versos 18 y 19. Número 4, una dura enfermedad le cayó a Job, que era muy similar a la lepra. No era lepra, pero era muy similar a la lepra. Y número 5, para más remate, su esposa lo maldijo. Por lo tanto, estas 5 cosas que le suceden en un espacio quizás de un día, 2 días, rápidamente, sin duda llevan a Job a vivir un estado depresivo. Me gustaría tomar los síntomas y mostrarle cómo Job vivió esta sensación de muerte que él traía. ¿Se acuerdan que le comentábamos uno de los síntomas que era insomnio
o hipersomnia casi todos los días. Veamos Job capítulo 7, verso 4. Dice, me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable. Me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. ¿Alguna vez usted ha sufrido de insomnio? ¿Que no ha podido conciliar el sueño? ¿Que se ha dado vuelta de la hora, 3 de la mañana, 4 de la mañana y no pegó los ojos en toda la noche? Bueno, Job sufrió insomnio. No podía dormir, simplemente estaba tan aterrado, estaba tan deprimido, que él ni siquiera podía dormir. Dice el versículo que estaba toda la noche dándose vueltas. Dice, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. Por lo tanto, ya tenemos uno de los síntomas, ¿verdad? Vamos contando, tenemos uno. En el capítulo 9, versos 21 y 22, hablando sobre este síntoma que es un estado de ánimo depresivo, fíjate lo que dice Job. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Todo es lo mismo. Por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Fíjate lo que dice el verso 21. El verso 21 está diciendo, tengo en poca mi propia vida. Eso es un ánimo depresivo. De hecho, él ve todo malo. Es como si tuviera un prisma y a través del prisma ve el mundo. ¿Y cómo ve el mundo? Según el verso 22, un poco reflexión frente al Señor, ¿no? A buenos y malos, el Señor todo destruye por igual, así que da exactamente lo mismo. Tiene como que todo está malo, ¿verdad? Todo lo que le sucede lo ve desde un punto de vista negativo y por eso manifiesta este estado anímico depresivo. Ya llevamos 2, vaya contando conmigo. Número 3, pensamientos recurrentes de muerte. En el capítulo 10, versos 18 y 19 dice, ¿por qué? Reflexiona para el Señor, ¿no? ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Ese es un pensamiento de muerte. Mejor hubiera yo expirado. Recuerden, yo les dije, la depresión no significa que tú quieras efectivamente o hayas planificado el cómo matarte, sino que simplemente que tengas pensamientos recurrentes de muerte. Y Job está pensando en esto, está pensando en la muerte. Mejor hubiera muerto. ¿Para qué estar vivo? Mejor me muero y acabo con todos mis problemas. Que es lo que muchas veces escuchamos de los hermanos y hermanas que sufren depresión. No hay que dejar esto fuera de la iglesia, esto no le sucede a la gente del mundo, esto nos pasa a nosotros también. Y muchos hermanos y hermanas dicen, mejor me muero. Y quizás tratamos de disfrazarlo, ¿no? Y decir, me muero para irme con Dios. Pero al final de cuentas aquí ya no importa. Llevamos 3. Número 4. Sentimientos de desvalorización. Fíjate lo que dice el 7 del 13 al 16. Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida. No quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Eso es un sentimiento de desvalorización. Job, según el versículo 14, tiene constantes pesadillas. También cuando vemos unos versículos en Job, entendamos que él de la época de los patriarcas, él tenía una muy buena posición en su pueblo, otros versículos que están más adelante. Él conversaba con Dios como patriarca, y aquí dice el versículo 14 que él estaba aterrado con visiones. Y quizás muchas veces nosotros en estados depresivos o simplemente pasando por graves problemas, tenemos pesadillas y sufrimos por las pesadillas. Las pesadillas simplemente son manifestación de lo que está en nuestro interior. Lamentablemente muchas culturas y por supuesto muchas religiones se agarran de los sueños para poder sacar distintas profecías o doctrinas, pero simplemente los sueños se refieren a los problemas que tenemos en nuestro interior, en los deseos que no han podido ser satisfechos. Por lo tanto, cuando tenemos una pesadilla es porque hay algo que en el diurno, en el día a día nos atormenta y en el sueño nos persigue. No logramos desconectarnos de ello. Y producto de la depresión, en este sentimiento de desvalorización, Job dice,
En el verso 16, que tienen poca su vida, no quiere vivir, mejor déjenme en paz, déjenme tranquilo. Job rechaza mucho los consejos de sus amigos. A veces son consejos muy asertivos, como los que hemos estado estudiando, y a veces también no lo son. Al final son consejos, entendamos a los amigos. Yo los quiero defender acá un poco, porque los amigos ni Job saben por qué le está pasando lo que le está pasando. Nosotros lo sabemos como estudiosos del libro, como los que estamos como espectadores de la historia. Pero sus amigos no saben, Job no sabe, por lo tanto tratan de explicar algo desde el desconocimiento y tratan de aconsejar. ¿Usted alguna vez, hermano y hermana, ha tratado de aconsejar a alguien cuando siente dolor o cuando tiene pena? Hay veces que sus consejos son bien recibidos y su amigo le agradece, pero hay otras veces que le dicen, no, tú no entiendes nada, déjame solo, déjame tranquilo un rato, no quiero conversar contigo. Eso es lo que le está pasando a Job, porque en realidad para él su vida ya no tiene sentido. Llevamos 4. Número 5. Hasta aquí ya podemos decir que Job tiene depresión, con el quinto. Recuerde, la característica es al menos 5 de 9. Pérdida significativa de peso. Dice el versículo 13. Fíjate lo que le está pasando a Job, producto de su situación. Hizo que mis hermanos, toda la desgracia, el Señor, culpa mucho al Señor por esto, ¿eh? Hizo que mis hermanos me abandonaran. Hasta mis amigos se han alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron. Me echaron al olvido. Mis huéspedes y mis criadas me ven como a un extraño. A mi esposa le da asco mi aliento. A mis hermanos les resulto repugnante. A todos mis amigos les resulto abominable. Mis seres queridos se han vuelto contra mí. La piel y la carne se me pegan a los huesos. A duras penas he salvado el pellejo. Job se encuentra solo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo en sus problemas? A veces uno critica mucho eso, cuando uno tiene problemas y ahí vas a buscar ayuda, te das cuenta que todos te dan la espalda. Y vemos que a Job le sucedió. Dice que sus hermanos lo abandonaron, sus amigos se alejaron, sus parientes se distanciaron, lo echaron al olvido, dice el versículo 14. Sus propios huéspedes lo ven extraño porque por su forma física ya había cambiado, producto de esta enfermedad que estaba teniendo. Dice que ya ni siquiera tiene el apoyo de su esposa, así como su esposa lo maldijo. Acá Job dice que mi esposa le da asco mi aliento. A mis hermanos le resulto repugnante, dice el versículo 17. Todo eso conlleva a un versículo 20, en donde Job está flaco, flaquísimo, quizás raquítico, quizás de tal forma que ya no es el Job que la gente conoce. Recuerden que cuando sus amigos llegan y lo ven tan desfigurado que estuvieron por muchos días en silencio antes de aconsejarle, porque estaban impactados, porque el versículo 20 dice que la piel y la carne se le pegaron a los huesos. Trata de imaginarse a Job en la circunstancia física en la cual se encuentra y él, por supuesto, vemos que ha tenido una tremenda pérdida de peso, sea porque no se alimenta, muchas veces la depresión hace que uno no quiera comer, pierde el apetito, pierde el gusto por las cosas que consideraba atractivas, como por ejemplo comer. Entonces Job no solamente su enfermedad lo lleva a esto, sino que probablemente su pérdida de apetito. Y aquí llevo 5. Aquí ya podemos decir de que él tiene depresión. Pero vamos a agregar uno más, por si nos queda alguna duda. Número 6, disminución del interés por todas las actividades del día. De no tener ganas de hacer nada. No tiene ganas de hacer nada. Dice el 16, 15 al 17. El luto es parte de mi cuerpo. En el polvo tengo enterrada la frente. De tanto llorar, tengo enrojecida la cara. Profundas ojeras tengo en torno a los ojos. Pero mis manos están libres de violencia y es pura mi oración. La situación en la cual se encuentra Job, en este luto, dice que está en esta situación esta posición como se colocan los judíos, ¿verdad? En el luto, en donde están llenos de polvo, silicio, cabeza enterrada en tierra, y de tanto llorar, dice que tiene enrojecida la cara y por supuesto ojos hinchados de tanto llorar. 6 de 9. La verdad, hermano,
tuve que acortar. Podríamos ver un versículo para cada uno de los síntomas, pero creo que el punto aquí ha quedado claro. Por lo tanto, podemos sentirnos muy identificados con Job cuando pasamos por estos difíciles momentos en la vida. También podemos decir que a veces creemos que tenemos depresión, pero es simplemente una pena. Es bueno que también hagamos esa diferencia. Pero si hemos sentido esto o conocemos personas que se han sentido de esta manera, nuestros padres, madres, hijos, cercanos, parientes o amigos, para ellos hay una solución. Y la solución la tenemos en el libro de Job. Porque hasta aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Soy hijo de Dios. ¿Qué puedo hacer frente a estas sensaciones, sentimientos que estoy llevando en mi interior? El título de este mensaje es Cuando nos llega la depresión, cuando caemos en la depresión. Y vamos a ver cómo Job y sus amigos nos dan un muy buen consejo para poder superar estas circunstancias. En el versículo que leímos anteriormente, en el versículo número 17, hay una clave. Yo creo que el versículo 17, cuando por tiempo no lo hacemos en este estudio, pero cuando vemos el capítulo completo o leemos todos los discursos de Job, Job tiene cerca de 10 discursos aproximadamente, cuando vemos todos los discursos son muy negativos, pero hay momentos en los cuales hay como pequeños rayos de luz en el discurso de Job, porque recordemos que Job es un hombre de fe, es un hombre justo. No solamente, aunque es hombre justo, se le está permitido sentir dolor, también como hombre justo se le está permitido creer. Y eso es algo que nosotros, queridos hermanos y hermanas, en esta circunstancia tenemos que comenzar a dominar nuestra mente por un acto de voluntad. Si bien Job siente todo este dolor, pero en algún momento a Job tiene un rayo de luz. Y Job ordena su corazón, y Job ordena su mente. Y ese pequeño rayo de luz que viene del versículo 15 y 17 que vemos en pantalla, en donde está en pleno luto, verso 17 es muy hermoso. Dice, pero mis manos están libres de violencia y es pura, perdón, mi oración. Manos libres de violencia, pura mi oración. ¿Por qué será importante para enfrentar la depresión y enfrentar los problemas de la vida tener estas dos características? Son dos características que están acá, que son manos libres de violencia y entendemos que su oración es pura. ¿Cómo estas dos cosas pueden ayudarnos en la depresión? ¿Cómo estas dos cosas pueden ayudarnos en medio de los torbellinos? Los amigos de Job van a tomar este pequeño rayo de luz que Job tiene en su interior para poder reforzar ese pensamiento y llenar la mente de Job con los pensamientos correctos. Muchas veces en situaciones de dolor y muchas veces en medio de los torbellinos tenemos pensamientos incorrectos de muerte, pensamientos incorrectos de desgano, pensamientos incorrectos que nos llevan al dolor. Pero los amigos van a invitar a que Job coloque en su corazón y en su mente los pensamientos correctos. Bildad, que fue uno de los amigos, de los tres amigos que aparecen acá en escena, va a hablarle del primer consejo, ¿no? De lo primero que él reflexionó. Recuerden, que dijo Job que sus manos estaban libres de violencia. Y sobre esto, Bildad va a reforzar. Le dice, pero si tú vuelves la mirada a Dios, si le pides perdón al Todopoderoso, y si eres puro y recto, Él saldrá a tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas, comparadas con tu prosperidad futura. Sí, el Señor te quiere ayudar en tu depresión. Sí, el Señor te quiere ayudar en tus problemas. El Señor quiere ayudarte en tus problemas financieros, laborales, matrimoniales, familiares. El Señor te quiere ayudar en todo eso. Pero el Señor tiene que solucionar un problema primero en tu vida.
Y eso no lo tenemos que olvidar. Y es el problema del pecado. Es la depresión del pecado. Porque fíjate lo que le está diciendo Bildad. Primero tienes que tener tus manos limpias de violencia, que significa la pureza. Versículo 5 es, vuelve la mirada a Dios, pídele perdón a Dios, sé puro, versículo 6, sé recto, versículo 6. Esas son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay muchos, como estábamos hablando con Oscar, la clase anterior, todos estos paren de sufrir, que salen en la televisión y tú crees en Dios y se te van a resolver todos tus problemas. En algo falta. Dios efectivamente hace todo eso, pero hay algo que tenemos que hacer primero y es resolver el problema del pecado. Tú que hoy estás en medio del torbellino, lo primero que tienes que hacer antes de pedirle al Señor ayuda por el torbellino, ayuda en la depresión, tienes que pedirle ayuda al Señor para que limpie tu corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la pureza y la rectitud de tu vida? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. Eso es lo primero que tienes que comenzar a trabajar. En vez de llenar tu mente con pensamientos de muerte, producto del dolor, llena tu mente con pensamientos de limpieza. Porque una vez que hagas esto, está la promesa, versículo 7 o versículo 6b, ¿no? Dice, si haces todo esto, ¿no? Dice el versículo 6b, y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Es decir, donde siempre estabas, donde siempre tenías que haber estado. Versículo 7, modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Uno dice, ¿esto será cierto? La vida de Job me dice que sí. Y muchas historias en las escrituras me dicen exactamente lo mismo. Es una promesa, pero el Señor tiene que resolver primero un problema, que es el problema de tu alma. Bildad refuerza mucho más esta idea en el capítulo 8, versículo 20 al versículo 21, con respecto a este concepto de manos libres de violencia. Versículo 20, he aquí, Dios no rechaza al íntegro, y por otro lado, ni sostiene a los malhechores. Aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Por eso muchas veces el Señor no nos puede ayudar, porque el Señor no puede vivir donde está el pecado. El Señor no puede vivir donde no esté el hombre y mujer de Dios que tengan el deseo de hacer de verdad su voluntad. Por eso muchas veces el Señor no nos ayuda, porque el Señor no puede ayudar al pecador, no nos puede ayudar a nosotros que sabemos la verdad de las Escrituras. Por eso dice el consejo de Bildad, dice el versículo 20, he aquí, Dios no rechaza al íntegro. Me encanta esa palabra íntegro, porque el concepto de integridad se refiere a ser de la misma manera en todo lugar. Que así como soy en la iglesia, lo soy también en mi trabajo, lo soy también con mi familia y con mis amigos. Eso significa ser íntegro, que soy igual en todos los escenarios. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo está tu integridad? Quizás estás en el medio de un torbellino. Lo primero que tienes que hacer es analizar tu integridad. ¿Estás siendo fiel en todo lugar? ¿O varías un poquito, no? Entonces, claro, en todas las plataformas de Zoom me comporto súper cristiano, pero después me olvido de todo aquello. Me desconecto y me desconecto de Dios también. ¿Cómo está tu integridad? ¿Eres igual en todo lugar? No estés fallando a la integridad, porque Dios solamente acepta a los que son íntegros. Una vez que el Señor esté resolviendo el problema de tu pecado, vamos al segundo punto. Y Sofar toma este concepto. Sofar lo toma en su primer discurso, cuando decía Job que es puro su corazón. Me gusta lo que le aconseja Sofar. Una vez que ya hemos resuelto el problema del pecado, ahora vamos cómo el Señor nos ayuda. Versículo 13. Pero si le entregas tu corazón hacia Él, perdón, voy a leer de nuevo, pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Tu vida será más radiante que el sol de mediodía y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Llévale al Señor tu caso. Preséntale tu caso en oración,
Porque el condicionado está aquí, que tu corazón sea puro, que sea sincero, que sea transparente, que sea honesto. Así como yo interpreto esta pureza, no solamente como la ausencia de pecado, sino también como la transparencia. Porque eso es lo que está reforzando Sofar más adelante. Le dice, pero si le entregas tu corazón, si de verdad se lo entregas, y si de verdad hacia Él extiendes las manos, en medio de tu torbellino, en medio de la depresión, deja de poner tu confianza en tus propias decisiones. ¿Recibe ayuda? Sí, recibe ayuda. Profesionales, médicos, amigos, familiares, ningún problema, pero ninguna de esa ayuda va a servir si tú no pones de tu lado, si tú no haces lo que a ti te corresponde, que es entregarle el corazón al Señor, extenderle las manos al Señor. ¿Has orado una vez? Te felicito, pero aún así es poco, porque entregar el corazón es muy grande y tienes que entregarle muchas partes de corazón. Tienes que orar 1, 2, 3, 4. Y cuando lo hagas, levántale las manos, que tu cuerpo también manifieste la oración. Algo que pasa mucho en la iglesia de Cristo, que oramos, ¿verdad?, con la cabeza agacha. Pero para los judíos, adorar y orar era un comportamiento físico. El cuerpo era la oración. La adoración es movimiento del cuerpo. Si buscamos muchos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento, cuando adoraban a Dios, lo adoraban con manos en alto, con su cuerpo inclinados al Señor. Es todo su cuerpo. Entrega su corazón, entrégate a Él. Ora en tu morada. Extiéndete al Señor. Porque hay una promesa que está en el versículo 16. Todo lo que está pasando lo recordarás como el agua que pasó. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros hemos tenido difíciles momentos en la vida y cuando pasan los recordamos y decimos, oye, qué fuerte lo que vivíamos antes, ¿no? Mira lo que nos tocó pasar, mira lo que nos tocó vivir, mira el torbellino en el cual nosotros vivíamos. Pero también te das cuenta de eso, de que eso ya pasó y que hoy, verso 18, vivimos tranquilos. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza que entrega el Señor. Dos consejos entonces que vemos en este estudio. Repasemos. Número 1, limpia tu vida. Sé íntegro. Y consejo número 2, entrégate a Él. Ora, pero ora de verdad. Ora con tus manos extendidas a Él. Entrégate en cuerpo y alma. Job, de hecho, dentro de sus rayos de luz, reflexiona esto. Dice el versículo 25 al 27 de Job 19, hablando Job, ¿ok? Aquí ya no son los amigos, es Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Nosotros no sabemos mejor digo, sí sabemos el final de la historia de Job, pero Job no lo sabía. Para Job, en medio del torbellino, en medio de su depresión, él cree que esto es su muerte y cree que simplemente no va a salir de esta. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así en medio de los torbellinos. Sentimos eso, sentimos de que no hay salida, de que no, esto ya es lo último, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya estamos entre nosotros y el mar muerto y ya no podemos cruzarlo, listo, nos van a atacar los egipcios, morimos. Así nos sentimos. Pero hay algo que tiene esperanza Job, que aunque no sepa el final de su historia, hay algo que llena su corazón, que está en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque él se sienta mal, sabe que su Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y hay una gran recompensa o consuelo, mejor dicho, que le deja esto a Job, que está en el verso 26, que aunque él muera, lo que le queda al menos, y eso es lo que le llena por supuesto su corazón y sus entrañas, es que podrá ver al Señor con sus propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Por allá, en el año 2001, mi madre me llevó al doctor, al hospital del Ejército de Chile, al hospital militar,
por una dolencia muy fuerte que tenía. Y esto fue un día viernes y el doctor me dice que tengo cáncer. Estando mi madre presente, el doctor me dice de golpe y porrazo, ¿no? No hay otra manera de decir esa noticia. Me dice, tienes cáncer y tenemos que operar y tenemos que tratarlo. Comprenderán que el mundo se me fue a pedazos en ese instante. Yo tenía 18 años, en donde tenía toda una, según yo, toda una vida por delante. Sin saber el final de la historia, comencé a estudiar del Señor. Yo me había bautizado a los 14, no, me miento, a los 9 años me había bautizado yo. Pero hasta ese instante yo conocía a Dios, pero no creía en Dios. O al menos no entendía por qué Dios podía ayudarme en mi vida. Sabía que me podía ayudar respecto a la salvación, pero no sabía cómo me podía ayudar en medio de los torbellinos, en medio del cáncer. Y fue la primera vez que comencé a leer la Biblia. Sí, la había leído antes muchas veces, pero empecé a leerla de verdad. Encontré a Job, encontré a David, encontré los Salmos. Y yo no sabía el final de la historia. No sabía si iba a vivir o no. Pasé por operaciones, pasé por quimioterapias, estuve peladito. Muchos hermanos de esa época se acuerdan de eso, que vivieron pelado completo producto de las quimioterapias. Yo no sabía si iba a vivir o no, pero lo que sí sabía es que si moría, iba a estar con Dios. Eso sí lo sabía. No sabía el final de la historia. No sabía que hoy iba a tener una hermosa mujer y dos maravillosos hijos. Eso yo no lo sabía. Pero sí sabía que iba a ver a Dios. Y eso, hermanos y hermanas, es lo que tiene que llenar nuestras entrañas. Que no nos llene el dolor, que no nos llene el cáncer, que no nos llene la cesantía, que no nos llene la enfermedad. Que nuestras entrañas estén llenas del deseo de ver a Dios. No sabemos el final. Job sí nos cuenta cómo es el final. Un final perfecto, un final maravilloso. Y ese mismo final el Señor tiene preparado para ti. Sostén ahí, mantente ahí, quédate ahí todavía un poquito más, porque el Señor todavía tiene cosas que hacer contigo. Job tuvo depresión, Job se llenó de la depresión, pero junto con eso también se llenó de Dios. Y esa es la invitación para poder superar la depresión y para poder superar los torbellinos.